Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz de Dios estén en este momento con ustedes. Vamos a tener el mensaje que se titula El mensaje que hace bien. Como introducción vamos a hablar sobre el caballo. Ese animalito que a veces parece indomable, pero que es tan servible. Dice, el indomable caballo ha sido útil para la humanidad durante siglos. Sirve para cargar. Su fuerza y su instinto ha sido utilizado para los tiempos de paz y guerra. Vaya por un sitio que no conoce y despreocúpese del regreso, que el caballo lo regresará. Note el que dice el instinto del animal, la utilidad y el servicio del caballo. Vamos al otro lado. El indomable hombre relincha como caballo y durante siglos. Su capacidad e inventiva ha servido para destruir todo lo que toca, y sus pasos se alejan cada vez más de su creador. Ignoran a Dios y aún más se va contra su creador. Ahora quiere ser como Dios y no le interesa en lo más mínimo su presencia. El Señor dice en el Salmo 32, versículos 8 y 9, algo muy interesante que nos viene a nosotros como, como guante a la mano, hablando de la humanidad, hablando de nuestra rebeldía. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32, versículos 8 y 9. Mira usted cómo el Señor nos llama la atención de una manera dura, pero también muy real, muy real. El caballo ha sido creado para nuestro provecho, para nuestra comodidad. El indomable ha sido domado. Véalo usted en los montes como andan esos caballitos, indomables, libres, corriendo de un lado al otro. Dice, pero este animalito ha sido domado ya por el hombre. Mas la inteligencia del hombre ha servido para justificar, su instinto pegado al mal. La palabra de Dios dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es una queja de Dios, un sentimiento de ingratitud que tiene Dios para con su creación, para con sus hijos amados, que dejaron a un lado su palabra y su sombra. Y bueno, y cada uno de nosotros siempre tenemos un justificativo para cualquier situación que hagamos. Es que aparte de nuestra inteligencia torcida, siempre tenemos justificativos para algo. Cualquier cosa que hagamos y sabemos que no está de acuerdo a la santa voluntad, a esa moral que Dios ha puesto en los hombres, tenemos un justificativo. Tenemos justificativos para todo. Generalmente decimos, me haces tener iras. Usted tomó las iras que le provocó la otra persona. Pero bien, pero si yo le doy a usted un vaso de vino, ¿no es cierto que no se toma? Y si se toma, ¿quién es el culpable?
¿El que le dio o el que se toma? ¿Quién es el culpable en el momento de la ira? ¿El que le hace tener iras o el que se sirve la ira de otra persona? Justificativos y más justificativos. Porque no hay un corazón humilde, sincero ante la presencia de Dios que diga, Señor, sí Señor, yo pequé, yo tengo la culpa. Nunca diga, me hacen tener iras, porque eso demuestra orgullo. Y también falto de personalidad. Dos cosas que demuestra cuando nos hacen tener iras. Demuestra orgullo y también tener una personalidad muy, muy por debajo. En Lucas del capítulo, Eva le dijo, cuando preguntó Dios por Eva y el pecado que cometió ella, se dejó engañar por Satanás. Entonces el Señor les pregunta a la parejita, ¿dónde están? Y Eva le dijo, Señor, la culebra me engañó. ¿Tiene eso justificativo? No lo tiene el justificativo, la culebra me engañó. Y entonces, ¿y Dios, Eva, algún rato, no te habló Dios? ¿Por qué escuchaste a Satanás? ¿Y por qué no escuchaste a Dios? Y aquí viene la respuesta. Porque somos inclinados al pecado, al mal. El trabajo no es malo, pero el amor al trabajo es lo malo. El amor excesivo. Trabajar para vivir, recibir la bendición de Dios es bueno, pero el amor por el dinero, la satisfacción dañosa que tenemos, eso es lo malo. En Lucas de capítulo 12, versículo 19, un hombre había almacenado mucho en su bodega, el granero estaba lleno, y este hombre, hablando a sí mismo, dijo, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí nuevamente la pregunta es, ¿y Dios no se merece ser alabado por haber recibido esa bendición? Nuestro problema, el problema humano, es siempre por causa del orgullo. Todo lo que, las conquistas que hemos tenido, todos los triunfos que tenemos, nos damos loas a nosotros mismos. Pero cuando sucede algo que no está dentro del plan del hombre, nos damos la vuelta, alzamos los ojos y renegamos contra Dios y le preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Esta es la triste realidad que tenemos la humanidad. Proverbios del capítulo 28, el que confía en su propio corazón es necio. Necio porque tiene una falsa confianza de sí mismo. Ahora bien, la pregunta es, ¿necesitamos los humanos reprensión? Sí, sí Señor, necesitamos de tu reprensión porque nos hemos endiosado. Y tú estás solamente para los últimos casos, cuando ya no podemos salir de algún apuro, buscamos tu presencia. ¿Qué escogemos nosotros? Al escuchar a Satanás y al maligno y a sus huestes espirituales, que nos complazca en nuestros deseos terrenales, en el sexo, fuera del hogar, los negocios, lejos de la ley, son insaciables apetitos del alma que se ha desbocado por buscar satisfacción en las cosas
terrenales. Las riquezas no son malas, pero el amor a la riqueza es lo malo. Piensa ahora mismo en este momento, ¿cuántas veces usted ha dejado de leer la palabra de Dios, inclusive de orar en el día, por dedicarse a la novela o a hacer cualquier cosa? Y si es que le sobra el tiempo, entonces se dedica a Dios. Y aunque no le sobre el tiempo, Dios le va a hacer sobrar el tiempo en cualquier momento, para que cuando usted ya no tenga salida, esté en un callejón sin salida, va a tener un tiempo muy difícil para levantar los ojos y clamar a Dios, buscando su misericordia. Ese es el otro engaño que tenemos nosotros como hombres. No tengo tiempo para Dios, pero tenemos tiempo para cualquier cosa que no sea justamente para edificación. Hoy defendemos la justicia forjada en la mente engañosa de los políticos. Más creemos en los políticos que en Dios. Jugamos con irresponsabilidad. Sabemos que vamos a ser perdedores y cuando hemos confiado en la inteligencia torcida del hombre, entonces sí levantamos los ojos y clamamos por su misericordia. En el Salmo 70 dice el Señor de esta manera: oh Dios, acude y líbrame. Apresúrate, oh Dios, y socórreme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás, un pago de su ofrenda hecha. Los que dicen, ajá, ajá, gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre, los que aman tu salvación. Dios ha sido ignorado en la mente humana. Acudimos a brujos, encantadores, abrimos los brazos para abrazar un árbol, buscamos la creación de Dios, pero ignoramos al Creador. Y queremos bendición. Pedimos que Dios nos bendiga, siendo nosotros unos adúlteros, que buscamos otras cosas para alabar el nombre de Dios y no directamente al Dios de la creación. Buscamos con facilidad y con qué seguridad las cosas que no están en la voluntad de Dios y que ciertamente ni siquiera pueden hacernos bien. De pronto Satanás está atrás. Cuando usted clama al árbol, Satanás lo va a bendecir y va a decir: la naturaleza tiene la energía que yo quiero, pero la energía de la naturaleza viene de Dios. Y nosotros tenemos que adorar a la fuente de la energía, a la fuente de la vida, a la fuente de la misericordia. Tenemos que adorarlo a Él, al Dios Todopoderoso. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmo 71, versículo 20. Y esta es nuestra condición: clamar a Dios
para que el Señor nos bendiga. Reconocer nuestra miserable manera de pensar de Dios. Estamos distorsionando la voluntad del Señor. Las angustias que Dios permite son justamente para ver nuestro caminar, para volvernos nuevamente a Dios. Dios no está atrás de hacernos daño. Dios está atrás nuestro para bendecirnos. Tenemos que clamar a Dios. Y vamos a ver en este momento el mensaje que hace bien, que tiene prácticamente 3 partes para hacer un todo en la misericordia de Dios. El mensaje que hace bien es la misericordia de Dios. Cualquier otro mensaje de una bebida gaseosa, del licor, de la cerveza, es un mensaje que hace daño. La cerveza te alegra el alma, pero el mensaje de la misericordia de Dios es para siempre y te hace bien. La cerveza cuesta, la misericordia es gratis. La cerveza enferma, la misericordia de Dios sana. ¿Por qué buscamos las cosas que son de este mundo y hacen daño al cuerpo, al alma, al espíritu? Hacen daño. Y el mensaje que hace bien es buscarlo a Dios. El 99% de quienes han llegado a la presencia de Dios, todos somos seres que a un momento dado hemos tenido que acudir a la presencia de Dios. Y yo soy uno de esos. En un momento dado Dios me tomó. El 99% han buscado a Dios en el tiempo difícil. Porque justamente hemos sido, como vimos inicialmente, como el caballo, que si no es el freno y el látigo, no podemos mirar la presencia de Dios. Y Dios no descansará hasta rescatar al humilde, que reconoce su extravío. Ahora bien, el humilde que reconoce su extravío, no está hablando de una persona harapienta, de una persona miserable. Está diciendo el humilde, el que sabe que alguien más hay sobre él, sobre su ego hay alguien más. Está Dios. El ego es del mundo. Su autoestima elevada, que cree que está usted haciendo muy bien las cosas, eso es adorar al ego. Su inteligencia en manos de Dios da sabiduría, y sobre su ego estará la palabra de Dios. Quien diga que no necesita de Dios es un ególatra, está amando a sí mismo y no necesita de ninguna palabra ni ningún personaje que lo diga que está mal. Dios no descansará hasta rescatar al humilde que reconoce su extravío. La ira de Dios es para aquellos que han negado su nombre. La ira de Dios no está para aquellos que hemos buscado su auxilio y de pronto hemos caído en pecado. No está ahí. Ahí está la misericordia de Dios justamente. La misericordia de Dios está
¿En quién no ha encontrado la presencia, su presencia? Ahí está la misericordia, esperando que volvamos hacia Él. La misericordia de Dios está cuando pecamos y nos levantamos nuevamente. Este es el mensaje que hace bien, que no debemos huir, sino ser humildes y reconocer que ciertamente nuestra vida, débil y pecadora, necesita de la sabiduría de Dios. Vemos la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Aprendemos que no podemos negar su nombre en la vida nuestra, que todo lo hizo perfecto, con todas las cualidades requeridas para ser hechos hijos de Él. Pero estas cualidades las hemos dejado porque hemos amado más las cosas del mundo, somos más importantes, le negamos a Dios porque yo soy mi Dios. La tierra es mi Dios, la luna es mi Dios. Porque ni la luna ni la tierra me dicen nada. Pero si nos acercamos a Dios, le tememos porque creemos que vamos a ser castigados. No vamos a ser castigados cuando reconozcamos la autoridad de Dios y el poder de la misericordia que tiene el Señor para quitarnos del pecado. Isaías del capítulo 29, versículo 23 dice el Señor, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, qué precioso, verá a los hijos, porque somos obra de Dios, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. ¿Qué significa santificar a Dios? Reconocer su misericordia. Santificar a Dios es darle culto a la enseñanza que Dios nos da a través de la palabra. Continuamos en el capítulo 29 de Isaías, el versículo 24 dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Es interesante, muchos no se acercan a Dios porque creen que sus pecados ya no se merecen en la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios está llena de perdón para quienes en humildad llegan y consideran que su vida ciertamente ha sido un desastre, llenos de pecado, y necesitan pues la misericordia de Dios. Y aquí hay dos palabras en las cuales debemos meditar. En primer lugar dice, y los extraviados de espíritu aprenden inteligencia. Ya no vamos a caminar de acuerdo a nuestro instinto, a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Ya no lo vamos a necesitar. Porque el Espíritu, dice, me enseñará inteligencia. Y los altivos, los orgullosos, los burladores, aprenderán doctrina. Qué interesante. Dios no dejará la vida absolutamente incompleta a ninguno que se ha acercado a Él y ha buscado la presencia de Dios en su vida. En Números 23, 19 dice el Señor, Dios no es hombre para que Él mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora tenemos entonces una característica de Dios, que lo que dice se hace, que no es hijo de hombre para engañar, para mentir, que Dios no se arrepiente de lo que ha hecho. No es el castigo de Dios, sino la reprensión de Dios a la que nos llama. La reprensión de Dios
es mientras estamos vivos, mientras estamos con nuestros sentidos, podemos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Entonces esa reprensión ya no está en nuestra vida. Porque el castigo es otra cosa, el castigo es eterno, el castigo es la condenación. Y Dios nos reprenderá mientras estemos en vida. La reprensión, recuerde usted, es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Pero si usted está pensando, entonces, ¿para qué Dios puso el mal? Habíamos dicho en mensajes anteriores que justamente el mal fue puesto para que aprendamos y no nos quedemos en el mal, sino que aprendamos a discernir las cosas que son malas y las que son buenas. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado. El animal tiene instinto. El hombre tiene discernimiento. Y ese es un atributo que Dios ha dado únicamente a la humanidad. El segundo mensaje que hace bien, que muchos no reconocen o dudan. Las mismas palabras de Jesús que están en la Biblia, quiero compartirlo ahora, aunque usted habrá escuchado ya muchas veces, pero necesitamos nuevamente remover el terreno de la fe para levantarnos otra vez y mirar lo que dice el Señor. Mirar con el Espíritu. Mirar con el Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Jesús, y escuche bien, solo en Jesús hay perdón. Porque Él dio su vida. Porque este propósito de Dios, desde la misma eternidad, había planificado. Porque el Dios omnipresente sabía lo que iba a suceder. Vuelvo y repito, y usted siempre me escuchará decir, Dios no nos ha creado ni robots ni entes. Nos ha creado con seres especiales, tan especiales, que tenemos la capacidad de reconocer el pasado, el presente y el futuro. Así nos ha creado el Señor. Solo en Jesús hay perdón y también tenemos vida eterna. La vida eterna no está en ninguna otra persona ni en ningún otro santo. No está ni en zancudo ni en sancocho. Está la fe que nos imparte el Espíritu de Dios y que nos dice el amén cuando decimos Jesús es nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo opera en todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El mensaje que nos hace bien cuando creemos que todo está perdido. La palabra de Dios nos dice, nada está perdido, a no ser que por nuestro orgullo no nos acerquemos a Dios o por la falta de confianza en la palabra de Él, entonces podemos perder la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Este es el poder de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo, operando en la vida de cada uno de nosotros, manifestándose para sellarnos para la eternidad. La salvación
no está en las obras que podamos presentar al Señor de la gloria y misericordia. La salvación es por gracia. Somos salvos por la pura gracia de Dios. No tenemos que hacer ninguna otra obra más que creer que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Si usted es una persona lógica, pragmática, le pregunta a usted que no cree en la salvación gratuita, ¿con qué le puede pagar a usted la salvación a Dios? Pues Dios no trabaja con dinero. Con cosas terrenales, pues Dios es dueño de todas las cosas. ¿Qué de especial tiene usted para darle a Dios? Únicamente lo especial que tiene que darle a usted es creer. Creer y entregar su vida para su gloria. Y mientras estemos aquí, Dios, estaremos bendecidos, estaremos bajo su sombra, bajo su voluntad. Entonces, no se gloríe en lo que es usted o lo que pueda hacer. Las buenas obras son un resultado, un reflejo de que Dios está actuando en su vida, pero no es para salvación. Primero es la salvación, la fe, la obra de salvación, y luego vienen las obras terrenales, las obras de gratitud para personas que no han encontrado la felicidad en Dios. El mensaje que hace bien. Tenemos un sumo sacerdote que está en donde invoque usted el nombre del Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre, escuchando nuestro clamor, nuestra oración, nuestra necesidad. Escucha nuestra necesidad, porque Él es Espíritu, porque Él está presente, porque es Dios. El sumo sacerdote es Jesucristo. El vicario, el representante, es Él. No es ninguna otra persona más, sino que la palabra de Dios, su palabra hecha carne, para llevarnos a su seno eterno y bendito. El sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es nuestro sumo sacerdote, que está junto al Padre, nuestro sumo sacerdote, que nos ayuda en nuestras debilidades y pecados, está junto al Padre. No tenemos que confesarnos, porque estamos adorando a un Dios vivo y santo, porque estamos en la presencia de un sacerdote, de un sumo sacerdote, vivo y santo. Lea Hebreos del capítulo 4 en adelante, usted va a entender lo que significa verdaderamente el sacerdocio de Jesús. Este es el mensaje que hace bien, el mensaje que necesitamos. Nuestra conciencia puede hacernos dudar. El mundo está lleno de dudas, pero no nos dejemos contaminar. Si tenemos que aislarnos del mundo, nos vamos a aislar del mundo.
hasta que la presencia de Dios, hasta cuando Él se manifieste, hasta cuando Él venga y rescate a su iglesia, tenemos que estar fuera del mundo. Señor Jesucristo, cuando ora al Padre, dice: Padre, no oro por el mundo, sino oro por aquellos que tú me diste. Y comenzando a hablar de este principio, de no orar por el mundo, sino por los que nos diste. A veces hay líderes que dicen que hay que orar por el mundo. Pues resulta que de acuerdo a la palabra de Dios, a las palabras de Jesús, dice: no oro por el mundo, sino oro por lo que nos diste. ¿Cuáles? Nosotros los cristianos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también como cristianos? No orar por el mundo, porque el mundo ya está perdido. Tenemos que orar por los que el Señor ha escogido para que no se pierda uno. ¿Que tenemos que evangelizar? Claro que sí. ¿Tenemos que enseñar la palabra de Dios? Claro que sí. Pero tenemos que orar por los que ya conocen a Dios, para que no desmayen, para que no caigan, para que no renieguen de Dios, para que se alimenten de su santa palabra. Jesús lo dijo: no oro por el mundo, sino por los que me diste. Pero nuestra labor, mientras estemos con vida y aquí, tenemos que seguir rescatando a los que están perdidos. Amado hermano, por eso el Señor, en nuestra mente, en nuestros términos, se está demorando, porque hay mucha gente que todavía tenemos que rescatar. En Apocalipsis lo dice así: Señor, ya termina con todo esto. Los santos redimidos que están en la presencia de Dios. Y el Señor dice: no, hasta que se cumpla el número de escogidos. ¿Y de quién esta responsabilidad es nuestra? Este es el mensaje que hace bien, mi amado hermano. Vamos a 1 Corintios, del capítulo 15, y veamos lo que dice el apóstol. Ese apóstol que para muchos que aún no saben, antes de ser apóstol de Jesús, fue un hombre que perseguía a la iglesia cristiana, a la que recién estaba naciendo, luego de la resurrección de Jesús. Pedía permiso al sacerdote para entrar a las sinagogas y matar a los que estaban pervirtiendo a los judíos. Este Saulo viene a ser el apóstol Pablo, que se arrodilló ante el Señor Jesucristo y tiene unas maravillosas cartas de enseñanza, de doctrina, y de un pecador que se arrepiente para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Él es el autor del libro de los Corintios, capítulo 15, versículo 55. Dice así, de esta manera: una pregunta valiente, segura y certera que hace y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ojo, el poder del pecado, ¿cuál es? La ley. Dios mediante, vamos a hablar en algún otro momento sobre lo que es la ley y la gracia. Versículo 57, más la gracia sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, el regalo de Dios, inmerecido que Dios nos ha dado de la salvación, es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el mensaje que nos hace bien en estos tiempos difíciles. Este es el mensaje que nos da la luz de vida en estos tiempos de oscuridad en el que el mundo se está sumergiendo. Y necesitamos con urgencia apegarnos más a Dios, a la palabra. Que no sea el lector de la palabra que haga la interpretación, sino que el lector de la palabra transmite lo que el Espíritu de Dios dice para su iglesia. Y quiero terminar en este momento con una meditación muy interesante, me gustó bastante. Se dice que dos pescadores antes de comenzar su faena oraban, y oraban de esta manera: guárdame, oh Dios, porque mi barca es tan pequeña y tu mar es tan grande. Cada mañana oremos, porque navegamos en el océano del mundo, el cual es tan grande y tenebroso, y mientras nosotros somos tan frágiles y pequeños, preparándonos todos los días para que el Señor nos acompañe, para que el Señor nos dé valor, para continuar adelante y no desmayar, a pesar de los tiempos difíciles y más difíciles que se vendrán. Padre amado, gracias, Señor, por su palabra, por su precioso mensaje, Señor, que tanto necesitamos. Que no es un mensaje lleno de cargas, sino es un mensaje para alivianar el peso de la vida. El mensaje que hace bien lo trajo Jesús y nos dejó. En su oración, pues, el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como da el mundo, sino como nos da Dios. Que el Señor nos bendiga. Y sobre todo, Señor, denos sabiduría a quienes sinceramente lo buscamos. Padre amado, bendito sea su nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.